Evidentemente, salvar el alcantarillado es absolutamente clave, y más cuando vuelven a anunciar lluvias. Por el alcantarillado tiene que salir todo el lodo licuado que tenemos en las calles, todo el baldeado de calles y, por supuesto, pues el funcionamiento normal de la vida. Entonces, en este momento, para nosotros salvar el alcantarillado es misión casi fundamental. Quiero decir, para recuperar lo que necesitas evidentemente son máquinas potentes que sean capaces de liberar todo ese alcantarillado. Se está trabajando, pero evidentemente necesitaríamos muchísimos más medios para poder eso resolverlo a la velocidad que se necesita resolver. Es muy agradecidos a los voluntarios, muy agradecidos a todos los fuerzas y cuerpos de seguridad que han llegado aquí, muy agradecidos sobre todo al vecindario que está trabajando de manera extraordinaria, pero sí que hubiéramos necesitado que las cosas se hubieran hecho algo más rápidas, se hubieran hecho de una manera más ágil, se hubieran dado un poquito más de facilidades. Quiero decir, pues ahora mismo se quita la movilidad y entonces pues las personas que están trabajando en las máquinas lógicamente tienen que volver a sus casas. Pues bueno, como te comentaba antes, el problema es que nosotros no tenemos plan B, mientras el resto del mundo sí tiene. Viene, mira, hace su trabajo y se vuelve a su casa. Nuestra casa es ahora mismo el barro. Pues bueno, estamos haciendo una labor de limpieza de alcantarillados, de invernales de pluviales. Lo que nos encontramos es que hay muchos restos de fango. A la hora de limpiar las calles y demás, se echó todo lo que había fuera, digamos, al alcantarillado, y ahora mismo lo tenemos bastante colapsado. Hay muchos puntos que están muy llenos de lodo y es muy difícil de limpiar, es muy denso y es muy laborioso.